El Código de Ética del Psicólogo. Su análisis constituye una experiencia de aprendizaje desarrollada en la Universidad Yacambú para la asignatura Historia de la Psicología. Participantes: Yanixa Escalona de Hurtado, Mérida; Isabel Alexandra Guevara Díaz, Mérida; Juan Luis Machado Bongiorni, Barquisimeto; Lauret Yasmín Gutiérrez Ocanto, Barquisimeto. Como psicólogos, nuestra esencia es el secreto profesional. Reciban todos un cordial saludo. El objetivo de la actividad que desarrollamos a través de este video es concienciar a los estudiantes de psicología, rol que desempeñamos nosotros en este momento, sobre las implicaciones éticas del ejercicio profesional en los distintos contextos de la psicología, partiendo del análisis del Código de Ética del Psicólogo. Previo al abordaje de este análisis, requerimos revisar dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es: ¿qué es ética profesional? La ética profesional comprende los principios éticos y las normas que rigen la conducta del miembro activo de una profesión específica, en este caso el psicólogo. Aunado a ello, debemos definir también qué es ejercicio profesional de la psicología. Para ello nos apoyaremos en otro instrumento legal, la Ley del Ejercicio de la Psicología. Revisemos entonces el artículo 2 de esta ley. Dice así: se entiende por ejercicio de la psicología la utilización del conocimiento adquirido mediante el estudio científico del comportamiento del ser humano y del animal, tanto en la realización de labores de investigación y docencia en psicología, como en la prestación de servicios profesionales a título gratuito u oneroso, directamente a particulares o a instituciones públicas y privadas. Continúa allí el artículo. No obstante, esta parte es la que es fundamental para nuestro análisis. Quizás esta definición de ejercicio profesional de la psicología está limitado y obedece a un contexto histórico, donde la psicología que mayormente se desarrollaba era la experimental y tenía muchísima fuerza el conductismo. Podemos decir que entonces limitaba los campos de acción del psicólogo únicamente a la parte de investigación y a la parte de docencia. Recordemos que hoy la psicología ha sufrido muchísimos avances y aborda también una serie de campos, de contextos, que de alguna manera también están regulados por este Código de Ética del Psicólogo. Abordemos ahora el análisis de las disposiciones generales contenidas en los artículos 1 al 53 del Código. En su parte inicial establece aspectos fundamentales como el objeto del Código, que no es otro que regular la actuación del ejercicio profesional del psicólogo en los distintos contextos donde él se desarrolla. Establece también la obligatoriedad de las normas que él contiene, así como el ámbito espacial de aplicación de la norma, y un aspecto esencial, que es la naturaleza del ejercicio de la profesión. Y la establece en el artículo 4, señalando que constituye una profesión digna y humana, es decir, una profesión honrada que aborda de alguna manera el ser, el quehacer y el convivir del ser humano. Revisemos los principios éticos fundamentales consagrados en el Código, que establecen que se debe ejercer la profesión con probidad, con independencia, con generosidad, con objetividad, con imparcialidad, y agrega algunos valores como la fraternidad, la libertad, la justicia, la igualdad. Pero se extiende más allá de regular la actividad profesional y establece el Código que debe manifestar también una conducta privada en lo personal acorde con la dignidad, honor, moral y buenas costumbres. Adicionalmente a estos principios fundamentales establece dos garantías de rango constitucional, que es el respeto a la dignidad e integridad humana en los distintos contextos de atención del psicólogo, así como se debe atender a todo consultante sin establecer ningún tipo de distinción fundamentado en la nacionalidad, en la raza, en el sexo, en la edad, en el credo, en los aspectos de orden político y en la posición social del consultante. Es decir, garantiza, al igual que la Constitución, la igualdad y la no discriminación. Aborda también el Código una serie de deberes, entre los cuales podemos mencionar que se debe ejercer la profesión con honradez moral que implica respeto a las normas sociales y valores,
con honradez intelectual que involucra un respeto a la verdad y a los fundamentos de la profesión. También tiene el deber el psicólogo de presentar la información, bien sea en informes oral o escrito, de forma objetiva y precisa. Por otra parte, debe prestar colaboración desinteresadamente en actividades que promuevan el desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión. También debe contribuir con su ejemplo y conducta a incrementar el nivel ético, científico, cultural de la profesión de psicólogo. En este grupo de deberes también considero un aspecto fundamental, que es que se debe procurar la prestación gratuita del servicio psicológico a personas de escasos recursos. Todo ello implica de alguna manera una responsabilidad social del psicólogo. Por otra parte, establece que todo psicólogo debe rechazar las situaciones de privilegio, amiguismo o influencia en la atención de personas o grupos, excepto en aquellos casos que la gravedad o la urgencia del caso así lo amerite. Analicemos ahora cada uno de los capítulos. Buenos días, mi nombre es Isabel Llevada y continuamos con los puntos de la exposición. Vamos a analizar el capítulo 1. ¿A qué se refiere? A los deberes éticos en el área de investigación. ¿Qué se fundamenta? En elevados principios éticos y científicos. Siempre deben ser realizados por personas debidamente capacitadas en el área. Para realizar estudios en individuos que tengan enfermedades mentales o algún problema psicológico, se debe contar con la autorización de un representante de esa persona. En cambio, si la persona no tiene ningún impedimento, también puede participar de la investigación, pero si en algún momento esta persona se llega a sentir incómoda, puede retirarse. También a la persona se le debe informar cuál es el alcance de la investigación, cuáles son los objetivos para que esté enterada. Se debe ser ético en cuanto al anonimato de la persona, en cuanto a las respuestas que la persona da, y se debe garantizar este secreto profesional. También es antiético decirle a la persona que en base a estos resultados se le va a prestar algún tipo de ayuda si posteriormente no se va a hacer. En cuanto a las investigaciones, se debe consultar con otros colegas, con otros psicólogos, para obtener los resultados de las mismas. La modestia y la discreción, como ya lo mencioné, forman parte fundamental de la investigación en el psicólogo. Si un psicólogo desea publicar en algún periódico o alguna revista, utilizando material de otro autor, debe notificarlo primero antes de realizar esta publicación. Se debe asumir la máxima responsabilidad a la hora de hacer algún tipo de publicación y de las consecuencias que pueda tener la misma. Se debe mencionar en artículos, en revistas, a todos los colaboradores que formaron parte de la investigación. Y cuando se inicia un proyecto que sea de índole colectivo, se le debe informar a cada parte, a cada investigador, qué rol le toca, qué papel, y si va a tener algún tipo de remuneración. Si el psicólogo desea utilizar algún tipo de material referente al sitio donde está trabajando, debe tener una previa autorización de esa empresa o de esa organización para poder trabajar con ellos. Capítulo 2 de los deberes éticos en la docencia. Cuando nos referimos a este capítulo, quiere decir que todo psicólogo que desee dedicarse al área de la docencia tiene que tener en cuenta que debe ser un profesional netamente comprometido con la carrera. Es decir, motivar, inspirar a sus alumnos a que sigan el mismo camino, a que no solamente se conformen con realizar las actividades que están pautadas en el salón de clases, sino que es una carrera en la cual se debe realizar muchas investigaciones, se debe leer muchos libros, y es allí donde el apoyo del docente es de suma importancia. También se debe mencionar de que el psicólogo debe hacer referencia obligatoria a este código de ética, porque es algo fundamental para todas las personas que estudiamos la carrera de psicología, puesto que toda nuestra carrera se basa en estos artículos y en estas normas que se deben seguir. También se nombra de que se considera una grave violación a la ética del psicólogo si este docente llegara a participar en una actividad o manifestación donde se menoscaben los derechos fundamentales contemplados en las Naciones Unidas. Siempre debe tener presente que la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad de su estudiante. Quisiera mencionar una anécdota, un caso particular en el área de la docencia, con un diplomado que realicé en Caracas de reclutamiento y selección de personal. Estábamos viendo un módulo referente a las pruebas psicológicas. El profesor nos dio un bosquejo de cuáles eran las pruebas más importantes aplicadas actualmente, pero él nunca llegó a explicar la interpretación de estas pruebas o cómo corregirlas.
Entonces un grupo de alumnos le pedimos que por qué, o sea, le pedimos que por favor las explicara, y él dijo que él no lo podía hacer, que si él lo hacía, él incurría en una violación del código de ética. ¿Por qué? Porque en ese salón de clases habían, aparte de psicólogos, abogados, administradores, personas que no tenían relación con el área. Y él nos mencionó que si queríamos conocer, interpretar las pruebas psicológicas más a fondo, debíamos estudiar la carrera de psicología. Este ejemplo a mí me mostró de que él cumple como docente a cabalidad el código de ética. Capítulo 3 de los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos de trabajo psicológico. El material de uso acreditado, como que se llama material de uso psicológico exclusivo, como su palabra lo dice, debe ser solamente aplicado por personas capacitadas en el área. Con esto nos referimos específicamente a la aplicación de pruebas psicológicas. Tanto los autores de estos materiales como las empresas que lo distribuyen deben velar porque este material sea utilizado por las personas que mencioné anteriormente y estén capacitadas. También los colegios de psicólogos en cada jurisdicción deben velar por el uso correcto. También se debe mencionar que las pruebas psicológicas son instrumentos auxiliares de trabajo, que con la aplicación de una prueba no se puede hacer un diagnóstico en general. Existen varios tipos de pruebas, se pueden clasificar en 3 categorías. Está la prueba de aplicación e interpretación accesible a todo personal que esté capacitado, siempre y cuando cuente con el apoyo de un psicólogo. Está la prueba de aplicación de un profesional entrenado y la interpretación la hace el psicólogo. Y por último, las pruebas que deben ser aplicadas e interpretadas únicamente por los psicólogos. Para dar un ejemplo, en nuestro país existen muchas empresas que en su departamento de recursos humanos no cuentan con un psicólogo para encargarse de lo concerniente al reclutamiento y la selección de personal. ¿Qué sucede en estos casos? Que estas empresas poseen algunas pruebas y las aplican personas o profesionales de otras áreas, por ejemplo, del derecho, de la administración, que no tienen relación con la psicología. Lo ideal es que estas empresas cuenten con su psicólogo y de esta manera aplicar el instrumento como corresponde. Es por ello que si se presenta alguno de estos casos y un psicólogo llega a saber de que alguna persona está aplicando un instrumento o una prueba sin estar capacitado, debe denunciarlo al colegio respectivo. El capítulo 4 hace referencia a los deberes éticos del psicólogo frente a las autoridades públicas. En este aspecto nos menciona que el psicólogo siempre debe estar dispuesto a prestar su colaboración o su ayuda en los casos que sean necesarios. Por ejemplo, la justicia y los órganos competentes que ameriten la ayuda de un psicólogo para analizar algún dictamen o algún diagnóstico. El psicólogo siempre se debe enfocar en su ética, en su imparcialidad y en la veracidad de la información que va a suministrar y prestar la colaboración adecuada. Aparte, si le dan un límite para entregar un dictamen o un veredicto, debe hacerlo como corresponde en el tiempo estipulado. También el psicólogo debe prestar colaboración a los problemas que se puedan presentar dentro de una organización pública. Con este caso nos referimos, si un psicólogo trabaja dentro de alguna dependencia pública, el velar por la salud mental de todas las personas que trabajan en esa institución. Voy a hablar sobre 2 capítulos importantes que son los deberes del psicólogo hacia el consultante y los deberes de éticos en el ejercicio institucional de la psicología. Son 2 capítulos demasiado importantes, pero por el corto tiempo vamos a tener que englobar todo, ¿verdad? Entre los deberes del código de ética hacia los consultantes, el psicólogo debe tener meramente un ámbito científico técnico para las consultas hacia los consultantes. Cualquier consultante en cualquier momento dado puede prescindir o puede, vamos a decirlo, puede agregar o puede denunciarlo ante una junta de colegio, ¿verdad? Más adelante lo enfocaré mejor. Posteriormente, el psicólogo siempre se debe de representar directamente hacia el consultante. El psicólogo debe tener todo el esfuerzo ético, moral, y todo el esfuerzo de sus conocimientos para poder llegar a un objetivo en común. Al igual, el psicólogo, si se siente de alguna manera relacionado o está en contra de su salud mental, el psicólogo podrá prescindir de este caso. El psicólogo también puede agregar, si en algún momento él ve que no es necesario más la situación, él la puede, las consultas frecuentes, el psicólogo puede
prescindir de ellas. También si tienen un caso justificado si hay un caso justificado para no atender esta situación, el psicólogo lo puede pasar hacia otro compañero, ¿verdad? Para que éste retome esta situación. También nosotros tenemos que en la parte del código de ética que no se puede publicar ningún tipo de video, audio, fotografía de personas que estén enfermas mentales, ya sean niñas, adultos, adolescentes, sean una entidad pública o privada. Posteriormente, aquí en la parte vienen un conjunto de artículos que se refieren específicamente a cómo el psicólogo puede denunciar ante la junta directiva situaciones que a él le competen o que tengan un maltrato físico, pues inmoral. Igualmente, el consultante puede denunciar ante la junta directiva cualquier caso que se esté realizando sobre esto. Por ejemplo, el consultante no está de acuerdo en la situación que se le está llevando, pues no está de acuerdo en las técnicas que está utilizando el psicólogo y lo puede denunciar. Posterior a esto, el psicólogo deberá representarse en los intereses sociales, colectivos, no individual. El psicólogo tiene que confiar igualmente siempre en todo lo que es las consultas e meterse directamente en la situación de los problemas. Las relaciones profesionales del psicólogo siempre tienen que ser personales, no pueden ser de otra vía. Hay un párrafo único, que este párrafo único te declara de que si tú agarraste y se murió una persona y tú agarras y declaras o haces un historial clínico sobre estas personas, o sea, post-mortem, y no tuviste ningún contacto alguno anterior a es acreedor de la máxima sanción. Ahora nos vamos a otro grupo de artículos, ¿verdad? Que el psicólogo tiene que tener una situación, vamos a decirlo, más particular. Siempre tiene que ver la situación económica, social, política de los consultantes y ver la forma menos honorosa. Al igual, el psicólogo tiene que evitar utilizar todos sus conocimientos para la obtención de algún bien político, económico o social. Ahora nos vamos hacia el capítulo 6, ¿verdad? Que son los deberes éticos del ejercicio institucional de la psicología. En estos artículos se engloban más que todo en que si hay psicólogos gremiales y hay psicólogos que están en la junta directiva. Todos estos psicólogos deberían de estar pendientes, de acuerdo, por decirlo así, y ver y velar por todos los psicólogos que estén debajo de su cargo. También tienen que promover los concursos para la obtención de algún bien hacia los demás psicólogos. Por ejemplo, la situación es la siguiente. Si un psicólogo sube, ¿verdad?, de cargo y no pasa por los niveles de concurso, estás violando un código de ética importante. Estás contra el código de ética profesional del psicólogo. Al igual, si pisoteas, ¿verdad?, a alguien a sabiendas de que el que pisoteaste es el que debería de subir, también estás violando un código de ética profesional bastante grande. Entonces, en resumidas cuentas, ya hemos visto todos los artículos, tanto de los consultantes como de la parte institucional de un psicólogo. Mi nombre es Lauren Gutiérrez. Voy a hablarles del código de ética y específicamente les voy a dar un breve resumen de los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos capítulos comprenden desde los artículos 142 hasta el 182. Vamos a comenzar con el capítulo número 7, el cual nos habla del secretario profesional, donde están descritos los artículos 142 hasta el 147. Este capítulo habla del secreto profesional y de cuáles son los casos específicos en donde el diagnóstico pueda ser revelado, como por ejemplo los informes escolares, los informes organizacionales, procedimientos judiciales, entre otros, descritos dentro de este capítulo. De lo contrario, el profesional de la psicología debe mantener el diagnóstico para sus estudios posteriores. El capítulo número 8 nos habla de los honorarios profesionales, donde nos describe los honorarios justos para el profesional de la psicología, de la dignidad profesional, de no caer en el abuso,
de los costos, pero que estos estén acorde a la demanda actual y sobre todo al grado de preparación y experiencia que haya tenido el psicólogo a lo largo de sus estudios y a lo largo de su carrera. El capítulo número 8 comprende los artículos 148 hasta el 158. El capítulo número 9 habla de los deberes del psicólogo con respecto a sus colegas. Artículos 159 hasta el 172, y describe principalmente los valores que debe desarrollar el psicólogo para sus compañeros colegas, con la fraternidad y el respeto. En casos de reemplazo, mantener la ética profesional, la calidad humana, la calidad de servicio, para así resguardar la ética de su compañero de trabajo y la propia. El capítulo número 10 nos habla de los deberes para con el gremio, que comprende los artículos 173 hasta el 176, y nos dice que el profesional de la psicología debe estar inscrito en un colegio o en una federación correspondiente, realizar los pagos correspondientes a esto, y este capítulo hace énfasis a la eficacia y el entusiasmo de los servicios prestados para con el gremio. La actualización de los datos personales es de suma importancia dentro de la colegiatura. El capítulo número 11 nos habla de las sanciones y las causales que las determinan. Artículos 177 hasta el 179, donde nos dice que todo acto que atente contra la ética propia y la descalificación de otros profesionales amerita sanciones judiciales y del gremio. Este capítulo es muy importante, ya que la labor de un psicólogo conlleva a una gran responsabilidad social y propia para mantener y mejorar continuamente como profesional y sobre todo poner en marcha este código de ética. El capítulo número 12, ya para finalizar, nos habla de las disposiciones finales, que viene comprendido el artículo 180 hasta el 182, y sobre todo nos dice que las responsabilidades de la federación para con el profesional de la psicología deben estar entre deberes y derechos, y sobre todo responsabilidad que debe cumplir el profesional de la psicología para con la federación y la federación para con el profesional de la psicología. En conclusión, y ya para finalizar, el Código de Ética es un instrumento de suma importancia que permite garantizar la protección de los usuarios del servicio psicológico, y sobre todo para ofrecer al psicólogo un apoyo de normas y de directrices a seguir, que impulsan a la mejora continua de dicho servicio, tanto en la toma de decisiones como en los casos en los que se enfrente a dilemas éticos. La constante formación del profesional de la psicología permitirá ofrecer lo mejor de sí a sus clientes externos, por lo que esto le conducirá a mantenerse constante en su ética profesional y como persona. Es por ello que la permanente evaluación y retroinformación de la aplicación de este código de ética, además de los conocimientos y casos concretos de conflictos de naturaleza ética, servirán para mejorarlo y para modificarlo continuamente, siempre con la finalidad de aumentar su eficacia y que él mismo llegue a mejorar la interpretación de todos los profesionales que llevan a cargo esta grandiosa labor que es ser psicólogo. Muchísimas gracias.